A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigas y amigos de Clave China? Gracias por acompañarnos un día más. Y arrancamos con Colombia. Lamentablemente, como sabemos, hubo un terremoto con lamentables consecuencias. Todavía se desconoce la magnitud total, pero ya hay muchísimas familias afectadas y víctimas fatales. Por supuesto, los datos van cambiando día a día mientras se remueven los escombros de edificios enteros y casas que se han derrumbado. El terremoto fue de una magnitud muy importante, 7.4, y hasta ahora se reportan casi más de 300 personas fallecidas, casi 4.000 heridos y otros tantos 300 desaparecidos. De esto se habla hasta el momento. Daños materiales enormes, viviendas destruidas, casi 10.000, afectadas más de 45.000, edificios colapsados, 140 edificaciones que se desplomaron directamente y familias damnificadas superan ya las 25.000. Bueno, ustedes saben que el terremoto tuvo lugar con mayor fuerza en el occidente de Colombia, en lo que se denomina el eje cafetero. Y también en este programa vamos a pasar a otro tema. Nosotros charlamos vez pasada sobre la ley de tierras, algo que movilizó a un sector muy pero muy importante de la sociedad. Incluimos testimonios, pero nos quedó corto el programa. Así que en esta oportunidad incluimos la perspectiva, el análisis, las expresiones que tuvieron otras personalidades u oyentes. Porque la ley de tierra, si bien se quitó el capítulo, les digo que la idea es volverla a tratar. Y no sabemos cómo vuelve, más allá de las modificaciones que pueda tener producto de la presión social. Y también un diálogo muy, pero muy importante hemos mantenido con el representante de negocios, representante de la Embajada de Cuba aquí en Buenos Aires, Leonardo Baster. Con él hemos dialogado sobre las dramáticas consecuencias que trae aparejado el bloqueo en una situación límite respecto a la calidad de vida y a la vida de niños, mujeres y hombres en la lista. Como siempre, empezamos el programa con música para abrirle la puerta y compartir nuestro contenido con Clave China.人生难得几回醉，还是喝上一杯鸡尾酒。
是难得几回醉，还是喝上一杯鸡尾酒。Bueno, y ahora, si querés compartir lo más destacado de la semana del país asiático, lo vas a encontrar en lo que nos cuenta Enrique Gon, del grupo de medios de China, aquí en China en Clave de Noticias. Y así lo presentamos. China en Clave de Noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en Clave de Noticias. Les saluda Enrique Gon desde Quito, del Ecuador. A la invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, realizará una visita de Estado a China de 16 al 23 de agosto, anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Un portavoz de la cartera dijo que el Ecuador es un país importante de América Latina y que China y Ecuador son socios estratégicos integrales. Añadió que en los últimos años, bajo la orientación estratégica de ambos jefes de Estado, las relaciones sino-ecuatorianas han mantenido un sólido impulso de crecimiento. El presidente chino Xi Jinping envió el 11 de agosto un mensaje de condolencias al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras el fuerte terremoto que sacudió al país sudamericano. Xi expresó su profundo pésame a las víctimas y transmitió sus sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos y a los heridos. Considera que el pueblo colombiano superará el desastre y reconstruirá su patria lo antes posible. El ex primer ministro chino Zhu Rongji falleció por enfermedad a las 11 horas 6 minutos de este miércoles en Beijing, a los 98 años. Zhu fue miembro del Comité Permanente de Puro Político de los 14º y 15º Comités Centrales del Partido Comunista de China. Un portavoz militar chino expresó este viernes una firme oposición contra las acusaciones infundadas y las difamaciones hechas por Filipinas y Australia contra China en una rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre una reciente declaración conjunta filipino-australiana emitida tras una reunión de ministros de defensa en la que se expresó clave preocupación por las recientes acciones llevadas a cabo por la Guardia Costera de China en Zhangjiao. China instó este viernes a Estados Unidos a dejar de avivar las tensiones y de incitar a la confrontación en el mar meridional de China, señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun. Las autoridades meteorológicas de China han emitido una alerta amarilla por tormentas, ya que se espera que las fuertes lluvias provocadas por el tifón Dolphin continúen en más de 10 provincias hasta este fin de semana. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima. Clave China.你说你很难感，喜欢上提强悍，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
我是个坏蛋。Te conté en la apertura que hemos decidido incluir los testimonios que quedaron afuera del programa pasado sobre la ley de tierras. Esta es la opinión de la amiga y escritora Ángela Pradelli. Creo que más allá de los porcentajes que nos parezca mejor o peor, si el 15 o el 30, creo que más allá de eso, estos días me han hecho reflexionar mucho sobre qué políticos tenemos sentados en las bancas, qué relación tienen esos políticos con el país, con la tierra, con el pueblo, con el hambre del pueblo, hasta qué punto tienen en cuenta todas esas cosas al momento de votar. Eso realmente me da una terrible tristeza, una desesperación. ¿Por qué dieron quórum, por ejemplo? ¿Había que dar quórum para tratar esto? Y ayer, aún cuando estaban tratando esto, ellos sabían lo que estaba pasando afuera. Sabían de las armas, sabían de las balas, sabían del carro hidrante, sabían de los gases. Los políticos no tendrían que haber salido, abandonar esa sesión y salir para enfrentar la represión que el gobierno armó. Me pregunto todo eso, Lidia, la verdad, más allá de las preguntas puntuales sobre lo que dice cada ley, lo que dice la ley, digamos, esa ley ómnibus que mandaron y los capítulos, me pregunto esto primero. ¿Por qué los políticos permanecieron? Me refiero a todos, a tropa propia. ¿Por qué se quedó ahí? Sabía todo lo que estaba pasando afuera. ¿Por qué no salieron? ¿Cuál es la manera de enfrentar la represión que tienen los políticos? ¿Seguir debatiendo? ¿Seguir discurseando a partir de capítulos de una ley? Que ¿eso es la manera de enfrentar una represión que se está dando en ese mismo momento en la calle? Clave China. Y ahora la opinión de otro escritor, Víctor Krovisek, sí, opina sobre la ley de tierras. Es un escritor pilarense y director del periódico El Apogeo. Lo comparto. Hola, ¿cómo les va? Bueno, de acuerdo a la ley de tierras rurales que está en vigencia en este momento, que es la 26737, que es la que supuestamente se quiere modificar para pasar del 15% de tierras que pueden comprar ya sea personas jurídicas o físicas extranjeras. Quiero decir que actualmente ese 15% equivale a 41 millones de hectáreas en total, porque la parte continental tiene 278 millones de hectáreas nuestro país, en la parte continental, sin contar la Antártida y las Islas Australes, de las cuales habría que descontar también las Islas Malvinas, porque obviamente no son de nuestra propiedad, porque están usurpadas por los ingleses. Lo que quiero decir es que de ese 41 millones de hectáreas posibles, viables, y que bajo la ley podrían comprar los extranjeros, que no tienen residencia de 10 años en nuestro país, porque si tienen residencia de 10 años, o si hace 5 años que están en nuestro país y están casadas o casados con argentinos o tienen hijos, pueden comprarlas, según lo que entiendo de la ley. Solamente alrededor de 14 millones de hectáreas se encuentran en manos de propietarios extranjeros. No me quiero extender mucho, pero quiere decir que todavía hay 26 millones de hectáreas que podrían comprar. Así que no entendería por qué quieren hacer una modificación tan grande en una ley que claramente atenta contra la soberanía nacional. Digo también esto teniendo en cuenta que no se pueden comprar tierras que están en las fronteras ni en parques nacionales, ¿no? Pero así que bueno, nada, ese es mi pensamiento con respecto a esto. Mi nombre es Víctor.
Guantanamera, 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 ay di Guantanamera, 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 ay di Guantanamera。我来望你可爱的笑脸，从你那含情的眼里，我看见有夜的光辉，从你温馨的言语里，我获得心灵的安慰，获得了心灵的安慰。Guantanamera, Guantanamera, ay di Guantanamera, 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 Guantanamera。你像那温馨的春风，给予我亲切的抚慰；你像那可爱的小鸟，你在歌唱，大地的爱情给了我青春的欢乐，给了我青春的欢乐。Guantanamera, Guantanamera, ay di Guantanamera, 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 di Guantanamera。你像那温馨的春风，给予我亲切的抚慰；你像那可爱的小鸟，你在歌唱，大地的爱情给了我青春的欢乐，给了我青春的欢乐。Guantanamera, ay di Guantanamera, 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 di Guantanamera, di Guantanamera, di Guantanamera, di Guantanamera, di Guantanamera。 Agosto es un mes muy especial para la República de Cuba. Sí, se cumplió el 13 de agosto el natalicio del comandante Fidel Castro. La isla está viviendo una situación muy, pero muy crítica, producto del bloqueo que afecta al conjunto de la población. En medio de la conmemoración de actos oficiales por el natalicio de Fidel, aprovechamos esta oportunidad para hablar con el representante de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, Leonardo Baster. Y esto es lo que nos contaba respecto a cómo se está viviendo esta situación crítica, cómo se le enfrenta en la isla. Clave China. Bueno, un gusto tenerte aquí, poder charlar contigo. Estamos con Leonardo Baster, como les comenté a la audiencia, esto lo dije en la apertura. Como él se define, es hijo de la generación que nació mientras está vigente el bloqueo hasta el día de hoy. Y a pesar de su juventud, tiene una larga trayectoria diplomática. Es algo que es muy alentador conocer a quien está asumiendo un compromiso tan importante que es la de manejar la imagen de Cuba en el exterior y sus relaciones diplomáticas. Así que bienvenido, Leonardo. Yo te voy a preguntar si, no debe ser fácil, si en una frase podés definirme la situación actual de Cuba. Bueno, es difícil, pero realmente podemos decir que es a partir de la asfixia económica y el endurecimiento del bloqueo a límites antes inimaginables, hoy hechos realidad por parte de la administración Trump. Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos desde el triunfo de la revolución. Esa sería
la definición más corta que podríamos hacer antes de profundizar precisamente en por qué lo podemos calificar así. A mí me gustaría que la audiencia entienda cuáles son los efectos en la vida cotidiana de la población cubana de este bloqueo que se ha llevado a un nivel de restricción realmente inaudito, injustificado. ¿Cuáles son sus consecuencias hoy en la vida cotidiana? Mira, hoy no hay una esfera de la vida social, económica del país que no esté atravesada por alguno de los efectos del bloqueo que son disímiles. Quizás el más visible y el que más aparece en la prensa desde los últimos meses son los largos cortes de electricidad, que hoy podemos decir que superan a diario las más de 20 horas sin electricidad en el país. Y en algunas localidades o provincias puede superar mucho más ese periodo. Hay localidades que pueden estar más de 30 horas o hasta 40 horas sin electricidad. Imagínense el efecto y el impacto en la vida diaria en las familias, cómo se vive sin electricidad semanas tras semanas. No estamos hablando de una cuestión de pocos días, sino que ya llevamos varias semanas y meses en esta situación. Aparejado a la falta de combustible que nos impone, sobre todo la orden ejecutiva del presidente Trump del 29 de enero del presente año, que estableció inmediatamente un bloqueo petrolero, como lo define el propio gobierno de los Estados Unidos con esos términos, bloqueo petrolero, en que amenazó a países y a los empresarios y a navieras que suministren algún tipo de combustible a Cuba. Esto afecta también, por ejemplo, el bombeo de agua, porque sin electricidad, las grandes turbinas que bombean agua a la población también ven reducido su funcionamiento. O sea, tienes una situación en la que no tienes electricidad, en la que empieza a escasear el agua más allá de la que puedan tener almacenada las casas. Tienes el transporte público y privado también en el país prácticamente paralizado porque no hay combustible tampoco, no hay gasolina, diésel. Tienes hospitales, porque el sector de la salud ha sido principalmente de los más afectados. Tienes hospitales, hoy tenemos una lista, por ejemplo, de más de 96,000 pacientes en el país, de los cuales 12,000 son niños a la espera de alguna intervención quirúrgica. Entonces, pensemos en los niños que no pueden entrar a un salón de operaciones o porque no están los recursos en este momento y se bloquea al país para adquirir esos recursos, o también porque sería riesgoso ingresar a un salón de operaciones y que te corten la luz. ¿En qué momento va a fallar el servicio eléctrico? Entonces tenemos 12,000 niños en esa situación. Pensemos también que, producto a las sanciones y al endurecimiento de las mismas, Cuba, según expertos de las Naciones Unidas, ha duplicado de alrededor de 4 a más de 9 el índice de mortalidad infantil, que llegó a ser el menor de la región y uno de los menores del mundo. Sí, eso hay que subrayarlo. Siempre el ejemplo era Cuba con un nivel de mortalidad por debajo de la media de toda la región latinoamericana y caribeña. Y hoy estás hablando que esa mortalidad ha aumentado producto del bloqueo. Producto del bloqueo, de la imposibilidad para acceder a tecnología, a medicamentos infantiles. Hoy, lo decía el presidente Díaz-Canel en estos días, más de 60,000 embarazadas se ven imposibilitadas de realizarse las ecografías prenatales, que son normales durante el embarazo. El esquema de vacunación pediátrica, que fue ejemplo en la región y en el mundo, muy parecido al que tienen acá en Argentina, un buen esquema de vacunación, pues hoy está desfasado. Entonces, hoy tenemos niños que la vacuna quizás de los 2 meses se la ponen a los 4. Entonces, se ha desfasado algo que era religioso y que se cumplía al pie de la letra en Cuba. Y tenemos también, por ejemplo, el índice de supervivencia de los niños
pacientes oncológicos, que era del 85%, bastante elevado, hoy ha bajado al 65%, porque el bloqueo está matando personas y sobre todo niños. Te hago una consulta, Leonardo. Yo lo tuteo a Leonardo más allá de su condición de diplomático porque es una persona muy joven. Así que me tomo ese atrevimiento. Cada vez que hay una asamblea en Naciones Unidas se cuenta con el consenso mayoritario de los países, a excepción de Israel y Estados Unidos, obviamente, que se niegan a votar para el levantamiento del bloqueo. ¿Qué efecto produce esto que viene ocurriendo hace años, digamos? ¿Esto crea alguna condición a favor en el contexto internacional o simplemente es una formalidad donde Naciones Unidas no puede incidir en esta realidad, en esta medida tan arbitraria y por los datos que vos mismo estás compartiendo, se podría hablar prácticamente de un genocidio? Sí, sin lugar a dudas nosotros consideramos que el bloqueo, que no es una sola medida, es un grupo de leyes muy bien codificado por parte de los gobiernos de Estados Unidos y que establece sanciones y medidas específicas, sin lugar a dudas, por sus efectos, constituye un acto de genocidio, porque lo que se pretende y se declara además abiertamente por parte de las autoridades de los Estados Unidos es causar hambre, miseria, desesperación, frustración en una población que nada ha hecho a los Estados Unidos. Mira, sin lugar a dudas, una gran deuda del sistema de las Naciones Unidas es hacer que muchas de las expresiones de algunos de sus órganos, sobre todo del órgano más democrático, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los países tienen voz y voto, es una deuda hacer que esas decisiones, que lo que se decida ahí, tenga algún carácter vinculante. Está claro que no lo es. Está claro que no lo es, de ahí que, pese a las reiteradas victorias de Cuba en la resolución que se presenta anualmente por más de 30 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a esas victorias reiteradas, el bloqueo se mantiene. Ahora, sería más injusto si no solo sufriéramos los efectos del bloqueo, sino que tampoco pudiéramos denunciarlo. Por lo menos constituye a día de hoy un foro de denuncia donde queda evidenciado que la inmensa mayoría de la comunidad internacional apoya a Cuba y rechaza la aplicación de las medidas unilaterales como son el bloqueo con su efecto extraterritorial, como es el caso porque Estados Unidos le impone a terceros países sanciones si comercian o no con Cuba. Está claro que habría que reformar en alguna medida algunos de estos órganos del sistema de Naciones Unidas, pero también entendiendo que por lo menos es lo más democrático con lo que contamos hoy. Y es todavía un foro donde los pequeños países, como es el caso de Cuba, pueden alzar su voz. Si no tuviéramos ese foro, sería incluso peor, porque se silenciaría también los efectos del bloqueo en Cuba. Nosotros creemos que es un éxito de la política exterior cubana que por más de 30 años la resolución que se presenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas recibe el apoyo mayoritario de la comunidad internacional y que debería causar vergüenza en los gobiernos de Estados Unidos que no obedezca el clamor internacional. Mucho se ha hablado, obviamente en forma amañada en los medios occidentales, sobre este conjunto de reformas económicas, financieras, que también abarcan lo social, que el gobierno cubano impulsó hace unos meses atrás, ¿no? Se trata de 176, creo, medidas que han sido tratadas por los medios, pero muy superficialmente. ¿Cómo ves vos a esta Cuba acosada tratando de implementar medidas que sabemos que habían sido concebidas algunas años atrás, ya habían sido aprobadas, pero algunas tuvieron inconvenientes para implementarse, algunas directamente no se implementaron? ¿Cómo ves esta salida en este contexto de Cuba reformando su modelo económico? Y lo que plantea Díaz-Canel, reformar el modelo económico no significa
interpelar los principios del socialismo, que siempre ha sido el objetivo estratégico de Cuba. Sí, lo primero que hay que decir es que Cuba rige un orden constitucional y que ninguna de estas medidas que se proponen, que se discuten y que se han aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular viola precisamente nuestro orden constitucional. La mayoría de estas medidas vienen discutiéndose ya alrededor de hace unos 10 años, ¿no? Cómo ocurren estos procesos en Cuba, que se discuten a nivel popular en los barrios, en los centros de trabajo, en las universidades, y que precisamente, como señalaba el presidente, no significa renunciar a la esencia de nuestro sistema social, ni mucho menos renunciar a lo que nosotros denominamos las banderas de la revolución, nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud, los logros deportivos que hemos alcanzado por más de 60 años. Pero sin lugar a dudas tampoco somos una sociedad y un país inmóvil en el tiempo. Es un país amenazado en un contexto regional e internacional muy complejo, pero que también se mantiene en constante cambio y evolución. Y tiene que ver precisamente con cambios que consideramos que debemos introducir en el modelo socioeconómico para dinamizar algunos factores y actores de la economía también, en base a generar esa riqueza que necesita también un modelo de justicia social para después distribuir, también para rectificar errores que se puedan haber cometido en el camino, por supuesto, como en cualquier país, y que el impacto de estas medidas después se evaluará con su aplicación. Puede que haya cosas que haya que corregir seguramente en el camino, cosas que se piensen de una manera y que puedan salir mal. Habrá que crear también los mecanismos de control popular para auditar constantemente la aplicación de esas medidas. Pero todo se encuentra dentro del marco de nuestra Constitución vigente desde el año 2019. He visto recientemente un documental, no me acuerdo dónde, donde mostraban las MIPYMES cubanas, que para nosotros son las mini pymes, las pequeñas y medianas empresas, le explicamos a la audiencia, en este caso de emprendedores que venden diversidad de productos. Esos productos, muchos de ellos o la mayoría, vienen de afuera, se importan. Ahora, son emprendimientos que datan de hace algunos años y que ahora vendrían a cobrar, digamos, una dinámica, si se implementan algunas reformas, mayor. El bloqueo entiendo que afecta a la importación de esos productos, o no sé cómo lo hacían antes, pero que habilitan negocios donde uno accede a productos que no accedería de otra manera, o restaurantes, o venta de perfumería, o indumentaria, en fin, es lo que se mostraba, pero que resultan ser caros, digamos, para el acceso del común, de la media común de la población cubana, de momento. ¿Cómo ves vos esto que a su vez, como en todo sistema donde se dinamiza una parte de la economía más el bloqueo, una sociedad va estableciendo también diferencias en el acceso, diferencias de clase también? Yo sé que es algo que está observando Cuba, como algo que va a derivar en esto que vos recién planteás, estimo, que es el control de la población sobre... Es algo que si uno observa, por ejemplo, las sesiones de nuestra Asamblea Nacional, se encuentra dentro de las preocupaciones de nuestros diputados y se plantea ahí con total franqueza. Estas MIPYMES, como les llamamos nosotros, son nuevos actores, aunque no son tan nuevos, porque como venías mencionando, ya data de algunos años, si bien de la pandemia para acá, su participación en la economía se ha incrementado. No son los actores fundamentales y mayoritarios de nuestra economía, pero es verdad que ha crecido de a poco ese sector y que se manifiesta de muchas maneras, desde negocios como que prestan servicios, no sé, barberías, restaurantes, hasta otros negocios que pueden ser, no sé, kioscos. Sí. A semejanza de los conocidos kioscos argentinos, ¿no? Y sí, forman parte de estas nuevas formas de propiedad reconocidas que creemos que pueden interactuar también con
con la propiedad estatal socialista sobre los principales medios de producción del país, pero que paradójicamente anteriormente el gobierno de los Estados Unidos decía que quería empoderar a ese sector, llamémosle privado, de la economía. Sin embargo, hoy sufre los mismos efectos del bloqueo, porque las sanciones y el apriete de la actual administración de Estados Unidos, por ejemplo, a las navieras, ha causado una situación que a día de hoy tenemos alrededor de 7,000 contenedores contratados por Cuba o por alguno de estos pequeños negocios que están varados en puertos del Caribe, porque esas navieras los dejaron ahí y se negaron para no ser objeto de las sanciones prometidas por la administración Trump. Hoy esos contenedores que pueden tener mercancías, medicamentos, alimentos, materias primas de cualquier tipo, se encuentran varados en puertos del Caribe. De manera que hoy también ese sector de la economía sufre los impactos del bloqueo y sus negocios se ven también afectados. Leonardo, yo te escucho y pienso, bueno, es el modelo socialista con características cubanas, como los chinos cuando invocan su modelo o quieren caracterizar su país, hablan de socialismo con particularidades chinas, ¿no? En base a su cultura, a su concepción de las cosas, etcétera. Cuando salen las reformas, algunos analistas, cientistas políticos, y creo que en base a alguna reflexión que Díaz-Canel, presidente de Cuba, mencionó también, se está mirando lo que fue el modelo vietnamita en su momento, o, digo, más allá de las distancias geográficas, culturales, incluso voy a mencionar a China también como otro modelo que quizás se esté mirando desde Cuba para replicarlo, adecuándolo, obviamente. No solamente hablo de la distancia, las características, la magnitud de un país como China, que es casi un continente, ¿no? ¿Se está hablando de eso? ¿Se está profundizando en esa posibilidad? Sí, indudablemente, y se reconoce que la aplicación de estas medidas, o sea, para la aplicación de estas medidas, indiscutiblemente se ha observado cómo se han desarrollado modelos como el de la República Popular China que mencionabas y el de Vietnam, por supuesto. Nosotros tendremos que hacer, como bien señalabas, nuestro propio modelo, porque somos cubanos y caribeños, ¿no? Entonces, ¿y por qué estamos a 90 millas de la principal potencia militar y nuclear del mundo, que por más de 60 años ha obstaculizado y amenazado la propia existencia y la paz de una pequeña isla del Caribe como es Cuba? De manera que ahí tendremos un factor de riesgo que ni chinos ni vietnamitas, a los cuales admiramos, por supuesto, pero ni chinos ni vietnamitas han tenido ese factor geográfico, ¿no? No, para nada. Aunque sí recordemos que tuvieron por largos años sanciones por parte de Estados Unidos, en el caso de Vietnam y en el caso de Por supuesto, pero de sí China. son sistemas y modelos a los cuales miramos y trataremos de obtener de esas experiencias lo mejor, adecuándolo a las condiciones de Cuba, por supuesto. Leonardo, así todo, Cuba sigue siendo de alguna manera, no, en forma contundente en muchos casos, una isla, una idea, una luz que ha despertado la solidaridad de pueblos y de algunos gobiernos, porque el mundo gira hacia la derecha, la región latinoamericana ha sufrido cambios en su calendario electoral que nos imponen en gobiernos con políticas neoliberales y con una visión que está más construida mirando el norte que mirando la propia realidad latinoamericana y su historia. ¿Cómo llega esa solidaridad a Cuba? Llega de diferentes puntos del mundo. Te he escuchado decir que reciben mucho de los pueblos, de organizaciones sociales. Contame un poquito esto, cómo es esta dinámica de sentirse querido, que no es poco, en este mundo donde las guerras están a la orden del día, el maltrato y la agresión, ¿no? Como bien estabas contando. Yo creo que Cuba recoge también la solidaridad que ha sembrado
durante décadas, ¿no? Pero tampoco nos creemos los dueños los dueños absolutos de la solidaridad mundial, porque también somos testigos de cuánta solidaridad son capaces de desarrollar y desplegar los pueblos del mundo, como en estos meses difíciles que vamos atravesando a partir de la imposición de este bloqueo petrolero. Y efectivamente recibimos mucha solidaridad de los pueblos. Ahora mismo se acaba de recibir en Cuba un contenedor con 45 kits solares para pacientes pediátricos electrodependientes, producto de una campaña de solidaridad del pueblo argentino, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, de diferentes organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales también, que han decidido donar un granito para salvar vidas de esos niños que necesitan hoy contar con electricidad todo el tiempo en Cuba, porque son pacientes con enfermedades en su mayoría muy raras y que necesitan siempre contar con electricidad en su casa. Ante ese gesto estamos profundamente agradecidos con la solidaridad argentina, pero también recibimos mucha solidaridad de gobiernos, el gobierno de México, del gobierno de la República Popular China. Se acaba de recibir el primer lote de 5,000 kits también solares que ha donado el gobierno chino para instituciones médicas, para... menciono los hospitales y las instituciones médicas porque pensamos en Cuba siempre, en primer lugar, en salvar las vidas. Claro. Y también para pacientes electrodependientes, como mencionaba en el caso de Argentina. O sea, la solidaridad no se ha detenido, pero la anomalía de lo que ocurre hoy es esta asfixia económica que no le impone a Cuba un país en igualdad de condiciones con esta pequeña isla. Estamos hablando de la primera potencia mundial con la capacidad de amenazar militarmente y económicamente a la mayoría de la comunidad internacional. A ese enemigo nos enfrentamos. Está claro que Cuba no significa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque prácticamente todos los días pareciera que existe la posibilidad real de una agresión militar a Cuba sin ningún pretexto. Sí, eso lo leemos casi cotidianamente en los medios occidentales y algunos deliberadamente, ¿no? Cuando se invoca Cuba se habla de régimen, se habla de dictadura, etcétera. Yo nunca he conocido un modelo democrático donde las instancias de elección son larguísimas, y instancias que van desde el barrio más minúsculo hasta llegar a las instancias superiores que conforman el gobierno cubano. Increíble, he conocido gente que participaba de este proceso y realmente si todos conocieran el modelo democrático cubano y que admitieran que no existe un modelo universal de democracia, cada uno construye su modelo como quiere y como puede. Bueno, Leonardo, ha sido un gusto charlar contigo. Te dejo un minuto para que vos cierres y digas lo que te parece que nuestra audiencia debe escuchar y no perder de vista. Bueno, yo lo que para resumir y finalizar les puedo asegurar que Cuba sigue de pie, que son ciertas las carencias y las necesidades que se nos imponen hoy a Cuba porque el enemigo del norte, el gigante de las 7 leguas, como lo describiera nuestro héroe nacional José Martí, no quiere hacer pagar el precio por la herejía de haber hecho una revolución socialista a 90 millas del imperio, como dijera en aquel histórico discurso el comandante en jefe Fidel Castro. Nuestra voluntad sigue firme, somos un país libre, independiente y soberano y hemos dado sobradas muestras de que los cubanos somos capaces de dar hasta nuestras vidas por defender eso que llamamos nuestra patria, que no es más que una pequeña pero hermosa isla en el Caribe. Como dijera el Che, nosotros seguiremos luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Leonardo. Hasta luego. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ya nos vamos. Gracias por estar del otro lado en Clave China. Hoy hablamos del terremoto en Colombia, un tema que, como les dije, vamos a seguir muy de cerca, y recuperamos los testimonios que nos quedaron por fuera en el programa anterior sobre la ley de tierras.
Tuvimos, sí, una entrevista muy dura, pero también esperanzadora, con Leonardo Buster Paz de la Embajada de Cuba aquí en Buenos Aires. Y como siempre, este programa está producido por Silvana Redivo y yo soy Lidia Fagale. Y nos reencontramos en cualquier momento porque estamos en las redes desde el día domingo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.给我一个吻，可以不可以？绯闻也没关系。